La balanza pesaba 1,3 kilos. Lo sé porque la puse en la báscula de baño cuando llegué a casa esa noche. No sé por qué lo hice. Fue un gesto automático, de esos que el cuerpo hace antes de que la mente intervenga. La apoyé en el borde de la báscula, vi los números aparecer y me quedé mirándolos más tiempo del que tenía ningún sentido. 1,3 kilos de hierro esmaltado, platillos de latón y una aguja que todavía funcionaba. Era la balanza de cocina de mi madre. La encontré en el piso de Burgos 2 meses después de que ella muriera. Carmen no había podido venir ese fin de semana, así que fui solo a vaciar el apartamento. Enero, frío, seco de meseta. El tipo de tarde que oscurece demasiado rápido y que convierte las habitaciones en algo distinto a lo que fueron cuando había alguien viviéndolas. Había organizado las cajas de manera sistemática. Ropa, papeles, utensilios de cocina, libros. El método me ayudaba a no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Era una tarea, una lista. Cosas que hay que hacer cuando alguien muere y deja un apartamento lleno de décadas de vida acumulada. La balanza estaba en la caja de los utensilios, envuelta en papel de periódico. La había usado durante 40 años al menos. Había pesado harina, azúcar, lentejas, manzanas. Todo lo que entró en aquella cocina durante 4 décadas pasó por esos platillos. Había pesado el pan que comí cuando era niño. Había pesado cosas que ya no recuerdo y cosas que nunca olvidaré. La saqué del papel, la sostuve en las manos y me sorprendí a mí mismo haciendo una pregunta que no había planeado. ¿Y tú? ¿Cuánto pesaste, mamá? No lo dije en voz alta, o quizás sí, no estoy seguro. Pero la pregunta apareció con una claridad que no tenía ningún origen racional en ese momento. No es el tipo de cosa que uno espera pensar mientras vacía un apartamento. No es el tipo de pregunta para la que un físico jubilado tiene una respuesta preparada. Soy un hombre de 62 años que pasó 32 años enseñando relatividad general. Conozco la diferencia entre una pregunta metafórica y una pregunta física. Conozco el peso de las palabras cuando se usan con precisión y cuando no. Y aún así, esa tarde en Burgos, con la balanza en las manos y la tarde oscureciéndose deprisa al otro lado de la ventana, la pregunta llegó como llegan las preguntas verdaderas, sin pedir permiso, sin importarle que no estuvieras preparado para recibirla. Porque resulta que hay alguien que sí intentó responder esa pregunta, con una balanza, con pacientes moribundos, con toda la seriedad científica de un médico convencido de que estaba a punto de demostrar algo que nadie había demostrado antes. Y lo que pasó con ese experimento, y lo que pasó 2 años antes de que ese hombre se sentara a diseñarlo, y lo que Einstein escribió 30 años después sobre el campo y la materia, es exactamente lo que quiero contarles hoy. Porque la pregunta que yo le hice a la balanza de mi madre esa tarde en Burgos no es una pregunta nueva, es una de las preguntas más antiguas y más persistentes que los seres humanos se han hecho. Y tiene una historia científica que casi nadie conoce y que cambia completamente cómo puede formularse. El 28 de marzo de 1907, el New York Times publicó un artículo con el siguiente titular: Peso del alma de 21 gramos, afirma el doctor. El hombre al que hacía referencia era Duncan McDougall, médico de Haverhill, Massachusetts. Y lo que había hecho ese hombre es algo que, cuando lo leí por primera vez, me produjo una sensación compleja. Algo entre la fascinación, el reconocimiento y una incomodidad que tardé en saber nombrar. McDougall había construido una cama especial, una cama montada sobre una balanza de precisión industrial. No era un experimento improvisado en un sótano.
Llevaba meses preparándolo, consultando con ingenieros, ajustando los mecanismos para eliminar la vibración del suelo, asegurándose de que la sensibilidad del instrumento fuera suficiente para detectar variaciones de décimas de gramo. La idea era esta: si el alma tiene masa, si el alma es una sustancia con peso propio, entonces, en el momento de la muerte, debería producirse una pérdida medible. El cuerpo antes de morir más el alma, el cuerpo después de morir sin el alma. La diferencia en gramos sería, según su razonamiento, el peso de lo que se había ido. Pasó meses preparando el experimento. Consiguió permiso para hacerlo con pacientes terminales en un hogar de enfermos de Dorchester, Massachusetts. Registró los resultados con la meticulosidad de alguien que sabe que está ante una medición histórica. Tomaba lecturas continuas durante la agonía, anotaba el momento exacto en que el médico presente declaraba la muerte y registraba inmediatamente cualquier cambio en la balanza. 6 pacientes, 6 muertes, 6 lecturas de la balanza. Solo uno de los 6 mostró el resultado que McDougall esperaba. En ese caso, al producirse la muerte, la balanza registró una pérdida de aproximadamente 21,3 gramos. Los otros 5 casos fueron inconsistentes. Uno no mostró cambio alguno. Otro tuvo un comportamiento tan errático que era inutilizable para cualquier análisis. Los demás tampoco confirmaron el patrón de manera reproducible. Una muestra de 6 personas, un resultado en 6, y sin embargo, 21 gramos se convirtió en una de las cifras más reconocibles de la historia de las preguntas sobre el alma. Hay varias cosas que hay que decir sobre este experimento, y quiero decirlas con la honestidad que el tema merece. La primera es que un médico llamado Augustus Clarke respondió a McDougall casi inmediatamente en las mismas páginas de la revista American Medicine, donde McDougall había publicado sus resultados. Y su respuesta era demoledora desde el punto de vista físico. Clarke señaló lo siguiente: en el momento de la muerte, la circulación sanguínea se detiene. Cuando la sangre deja de circular, el cuerpo pierde el mecanismo que tenía para refrigerarse a través de los pulmones. La temperatura corporal sube, y cuando la temperatura sube en un cuerpo que acaba de dejar de regular su calor, la sudoración aumenta de manera brusca. Un cuerpo que suda en los momentos posteriores a la muerte puede perder fácilmente 21 gramos de humedad en forma de vapor de agua, 21 gramos de agua evaporada, no de alma. Robert L. Park, físico de la Universidad de Maryland y uno de los críticos científicos más rigurosos del siglo XX, fue taxativo en su valoración del experimento McDougall décadas después. Escribió que el experimento carecía de cualquier mérito científico, que el diseño era defectuoso desde el principio, que la muestra de 6 personas era ridícula para cualquier conclusión estadística, y que el único caso que dio resultado positivo tenía una explicación física perfectamente mundana que Clarke había señalado en 1907. Hoy el experimento McDougall se cita en los libros de historia de la ciencia, pero no como un avance. Se cita como un ejemplo clásico de sesgo de confirmación. McDougall quería medir el peso del alma. Tenía ya la respuesta antes de empezar, y diseñó el experimento, interpretó los datos y publicó los resultados de una manera que le permitiera encontrar lo que buscaba, descartando los 5 casos que no confirmaban el patrón y elevando el único que sí lo hacía. Esto es lo que ocurre cuando uno aplica el instrumento equivocado a la pregunta equivocada. Pero hay algo más en este experimento que me ha ocupado más que su falla metodológica. Hay algo que McDougall hizo que me parece profundamente honesto, aunque los resultados no lo fueran. McDougall no era un charlatán, era un médico con formación sólida, con un interés genuino por el problema, con la suficiente valentía intelectual
como para diseñar un experimento en lugar de quedarse con las intuiciones. Lo que hizo McDougall es exactamente lo que hace cualquier científico honesto. Intentó hacer medible algo que hasta entonces solo se había tratado como creencia o como metáfora. Intentó llevar la pregunta más persistente de la humanidad al terreno donde él sabía trabajar, que era el terreno de la medición reproducible. El problema no era el impulso era correcto. El problema era el instrumento. Y aquí es donde la historia se pone interesante de una manera que no esperaba cuando empecé a investigarla. El año en que McDougall realizó su experimento era 1906. El artículo en el New York Times salió en 1907. Esa fecha no es arbitraria, porque hay algo que ocurrió exactamente 2 años antes que McDougall no tuvo en cuenta, o que no pudo tener en cuenta quizás porque no había tenido tiempo de procesar sus implicaciones. En septiembre de 1905, Albert Einstein publicó un artículo corto, menos de 4 páginas. El título en alemán era una pregunta. ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía? La respuesta que Einstein demostró con una elegancia matemática que todavía me produce algo físico cuando la releo, era que sí. Que masa y energía son la misma cosa en estados diferentes. Lo que hoy conocemos como E igual a mc al cuadrado. Piénsenlo un momento. 2 años antes de que McDougall pusiera su primera balanza debajo de una cama con un paciente agonizante, Einstein había demostrado que la pregunta que McDougall estaba haciendo partía de una concepción de la materia que ya no era la correcta. McDougall preguntó, ¿cuánto pesa el alma? Y para responderla, usó una balanza newtoniana, un instrumento diseñado para medir la atracción gravitacional que ejerce la masa sobre sí misma. Pero Einstein acababa de demostrar que la materia sólida no es lo que Newton creía que era. La materia sólida es energía condensada. El peso que mide una balanza es la consecuencia gravitacional de un estado particular en que puede existir la energía. Los campos electromagnéticos también existen, las ondas también existen, la información también existe, y ninguna de esas cosas tiene peso en una balanza newtoniana. Lo que esto significa para la pregunta de McDougall es algo que tardé en entender completamente, y que cuando lo entendí, me pareció que cambiaba el debate entero. No es que la pregunta fuera equivocada, es que el instrumento elegido asumía una respuesta incorrecta desde el principio. La balanza mide algo específico, curvatura gravitacional producida por masa en reposo. Si el alma, suponiendo que exista, pertenece a la categoría campo y no a la categoría materia sólida, entonces una balanza no puede detectarla por la misma razón que no puede detectar el campo electromagnético que ahora mismo está pasando a través de estas paredes. No porque no exista, sino porque el instrumento no está diseñado para medir eso. McDougall cometió el error más común en la historia de la ciencia. Confundió la limitación del instrumento con la limitación de la realidad. Y esto me lleva a lo que Einstein escribió 30 años después del experimento de McDougall. 30 años después, en 1938, cuando tenía 59 años y llevaba 5 años en Princeton, y había pasado por cosas que pocos científicos habrían sobrevivido intelectualmente. El libro se llama The Evolution of Physics, la evolución de la física. Lo escribió con Leopold Infeld, un físico polaco que trabajaba con él en Princeton. No es un libro técnico, es un libro para un público general, escrito por alguien que quería explicar a dónde había llegado la física después de siglos de desarrollo. Es, en cierto sentido, el balance de madurez de Einstein, lo que la física le había enseñado sobre la naturaleza de la realidad. Y hay una frase en ese libro que cuando la leí por primera vez, tuve que cerrar el libro
y quedarme quieto un momento. Einstein escribe esto: no hay lugar en este nuevo tipo de física para el campo y la materia como cosas separadas, porque el campo es la única realidad. El campo es la única realidad. Piensen en lo que eso significa. Einstein no estaba diciendo que la materia no existe. Estaba diciendo que lo que llamamos materia es una forma particular que puede tomar el campo. Una forma densa, condensada, que produce los efectos que asociamos con la solidez, con el peso, con la resistencia al tacto, pero que en el nivel más fundamental no es una sustancia distinta del campo. Es campo que se ha organizado de una manera particular. Esto no era filosofía especulativa, era la conclusión técnica de 50 años de desarrollo de la física de campos, que había empezado con Maxwell y el electromagnetismo en el siglo XIX y había llegado a sus implicaciones más profundas a través de la relatividad general y la mecánica cuántica. Era el resultado de un proceso intelectual que iba de Faraday a Maxwell a Einstein, cada uno empujando la frontera un poco más lejos hasta llegar a esta conclusión que parece filosófica pero que tiene detrás décadas de matemáticas que funcionan. Y lo que se desprende de esa frase, aplicado a la pregunta que McDougall intentó responder con una balanza en 1906, es algo que a mí me parece que cambia la conversación entera. Si el campo es la única realidad, si lo que llamamos materia sólida es una forma de campo, entonces la ausencia de masa mensurable en algo no es, por sí misma, evidencia de que ese algo no existe. Es evidencia de que ese algo, si existe, pertenece a la categoría campo en lugar de la categoría materia densa. La incapacidad de McDougall para medir el alma en gramos no demostró que el alma no existe. Demostró que, si existe, no tiene masa en el sentido newtoniano, lo cual, desde el punto de vista de la física de Einstein, no es sorprendente en absoluto. Hay muchas cosas que existen y no tienen masa en el sentido newtoniano. Un campo electromagnético existe. Una onda gravitacional existe. La información existe. Ninguna de estas cosas pesa en una balanza de cocina. Esto no es un argumento a favor de que el alma existe. Quiero ser muy claro en eso, porque no me interesa construir argumentos a favor de conclusiones que no puedo verificar. Lo que es algo diferente. Es la demostración de que el argumento en contra, el que dice que como el alma no pesa, entonces no existe, parte de una física que Einstein ya había superado cuando McDougall publicó su experimento. La pregunta que McDougall hizo en 1906 era una pregunta pre-einsteiniana, y eso significa que el veredicto de la balanza no era vinculante desde el principio. Hay algo más que quiero agregar aquí, y lo hago con la cautela que estas cosas merecen, porque la física de Einstein es una cosa y la especulación sobre la conciencia es otra, y conviene no mezclarlas sin señalar exactamente dónde termina una y empieza la otra. En el año 2025, Maria Ströme, profesora de Ciencia de Materiales en la Universidad de Uppsala, en Suecia, propuso algo que levantó bastante debate en círculos científicos, no en revistas de esoterismo, en círculos académicos. Propuso que la conciencia no es un subproducto del cerebro, que no emerge de la actividad neuronal como algo secundario, como el calor emerge de un motor, que es, en cambio, un campo fundamental, algo que subyace a la realidad de la misma manera que el campo electromagnético subyace a los fenómenos eléctricos. Según este modelo, lo que llamamos conciencia individual sería una organización particular de ese campo fundamental, una manera en que el campo se estructura temporalmente en torno a un sistema nervioso. Y cuando ese sistema nervioso muere, la conciencia individual no desaparecería. Retornaría al campo universal del que emergió.
de la misma manera que una ola retorna al océano sin que el agua deje de existir. Lo que me interesa de ese modelo no es la conclusión, es la estructura del argumento, porque se conecta directamente con lo que Einstein escribió en The Evolution of Physics. Si el campo es la única realidad, y si la conciencia es un estado de ese campo, entonces la pregunta sobre qué le pasa a la conciencia cuando el cuerpo muere tiene exactamente la misma estructura que la pregunta sobre qué le pasa a una ola cuando llega a la orilla. La ola desaparece como forma, pero el agua no desaparece. La energía no desaparece. Lo que cambia es la organización, no la sustancia. Ström me lo presentó como una hipótesis abierta, no como una conclusión demostrada, pero fue publicado dentro del debate científico serio, referenciado por fuentes como phys.org en noviembre de 2025, y recibido con interés, en lugar de con el desprecio que este tipo de propuestas suele generar cuando viene de fuera del ámbito académico. Hay también algo publicado en Science Direct en 2025 que añade una perspectiva diferente. Un modelo que propone la conciencia como una estructura de información cuántica, no como una cosa que pesa, no como una sustancia que puede medir una balanza, sino como una organización de información que procesa datos del entorno. En este modelo, si hubiera algo que pudiera llamarse peso de la conciencia, ese peso sería densidad de información. No gramos, no kilos, no nada que una balanza newtoniana pudiera detectar. Piénsenlo, toda su vida, todos sus recuerdos, todas sus maneras de relacionarse con el mundo. No es materia, es estructura de información, es patrón. Y la pregunta de cuánto pesa un patrón aplicada a una balanza de platillos de latón es la pregunta equivocada con el instrumento equivocado. Cuando McDougall preguntó cuánto pesa el alma, asumió que el alma, si existe, existe como materia sólida, que tiene masa gravitacional, que produce una curvatura en el espacio-tiempo que una balanza puede registrar. Pero si el alma, si la conciencia, si lo que sea que somos más allá de los átomos de carbono e hidrógeno y oxígeno, pertenece a la categoría campo, entonces la pregunta correcta no es cuánto pesa. La pregunta correcta es qué tipo de huella deja en el campo. Y aquí es donde quiero volver a Burgos, a la tarde de enero, a la balanza en mis manos. Mi madre no pesó 21 gramos. Eso lo sé. No hay ninguna balanza que hubiera registrado nada al momento de su muerte. Y si la hubiera habido, ya sabemos que los 21 gramos de McDougall tenían una explicación perfectamente mundana. Agua evaporada. Física básica. Pero mi madre dejó algo que ninguna balanza puede medir y que ninguna física clásica puede capturar. Y que sin embargo existe con una evidencia tan aplastante que me resulta imposible llamarlo inexistente. Dejó una curvatura. Permítanme usar esa palabra con precisión, porque no la estoy usando de manera metafórica. En la relatividad general, la gravedad no es una fuerza en el sentido newtoniano. Es una curvatura del espacio-tiempo producida por la presencia de masa y energía. Los cuerpos masivos doblan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y otros objetos se mueven siguiendo esa curvatura. La existencia de algo deja una marca en el campo, una deformación que persiste y que determina cómo se mueven las cosas en esa región. Mi madre pasó 82 años existiendo en este mundo, y durante esos 82 años produjo una curvatura que no está en gramos. Está en lo que soy yo, está en cómo me siento cuando tengo miedo, porque ella me enseñó qué hacer cuando el miedo llega. Está en la manera en que enseñé física durante 32 años, porque ella me dijo una vez, cuando yo tenía 16 años, que el único trabajo que vale la pena es el que le importa a alguien. Está en Carmen, que la conoció 30 años y lleva su manera de hacer el silencio. Está en los nietos que apenas la conocieron y que sin embargo
llevan algo de ella en cómo se ríen, en cómo preguntan, en cómo se relacionan con el conocimiento. Está en los vecinos de Burgos que la conocieron durante décadas y que cambiaron de maneras pequeñas e invisibles como consecuencia de haberla conocido. Eso no desaparece cuando alguien muere. Eso es lo que permanece. Y la física lo permite decir con precisión. La existencia de mi madre produjo efectos reales y verificables en el campo. Efectos que siguen propagándose. Efectos que son, en el sentido más técnico de la palabra, reales. El peso de mi madre no está en gramos. Está en las transformaciones que causó. Einstein le escribió a la familia de su amigo Michele Besso algo que llevo semanas pensando. Besso había muerto unas semanas antes que él, en marzo de 1955, y Einstein respondió a la familia con una carta que es una de las últimas que escribió. Le dijo que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Una ilusión persistente. En la relatividad especial, el tiempo no fluye de una manera universal. Lo que llamamos pasado, presente y futuro son coordenadas en un continuo espacio temporal. El bloque de Minkowski. Y en ese bloque, los eventos no desaparecen cuando los dejamos atrás. Siguen siendo coordenadas reales. La mañana en que mi madre me llevó al colegio por primera vez, no dejó de existir cuando se convirtió en pasado. Quedó inscrita como coordenada en el espacio-tiempo, tan real como lo que ocurre en este despacho ahora mismo. Lo que cambia es el acceso, no la existencia. Lo que mi madre fue, no desapareció. Quedó como coordenada. Su existencia en el tiempo es una realidad permanente en el sentido más técnico que la física puede dar a la palabra permanente. Lo que cesó fue el proceso que la sostenía en el presente. Pero el registro de todo lo que ocurrió durante 82 años de existencia no se borró. Está inscrito en el tejido del espacio-tiempo con la misma solidez con que están inscritas las coordenadas de cualquier evento que haya ocurrido alguna vez. Y los efectos que produjo, las curvaturas que dejó en el campo, siguen propagándose. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a por qué la pregunta de McDougall sigue siendo tan persistente. ¿Por qué 21 gramos se quedó en la cultura popular durante más de un siglo? ¿Por qué hay una película famosa que lleva ese número en el título? ¿Por qué la pregunta ¿cuánto pesa el alma? Aparece una y otra vez, reformulada de maneras distintas, en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Y creo que la respuesta tiene que ver con algo que McDougall ilustró mejor de lo que probablemente pretendía. McDougall no estaba buscando publicidad, estaba buscando certeza. Quería transformar en dato verificable una intuición que toda su formación como médico le decía que debía someterse a la verificación. Quería salir de la duda. Quería que la balanza dijera algo definitivo. Eso es exactamente lo que hace cualquier persona de más de 50 años que ha enterrado a alguien que amaba. No buscan fe ciega ni ateísmo cómodo. Buscan certeza. Buscan que alguien con instrumentos les diga qué pasó exactamente cuando el corazón se detuvo. ¿Qué queda? ¿A dónde fue? Lo que Einstein, a través de 30 años de física que van desde E igual a mc al cuadrado hasta The Evolution of Physics, nos permite decir con cierta precisión, es esto. La pregunta estaba mal formulada desde el principio. No se puede preguntar cuánto pesa algo que pertenece a la categoría campo en lugar de la categoría masa sólida. Es como preguntar de qué color es el mi bemol o cuántos kilómetros de largo tiene el martes. No es que la respuesta sea difícil, es que la estructura de la pregunta es incorrecta. La pregunta correcta, la que la física de Einstein permite formular, es diferente. No, ¿cuánto pesa el alma? Sino, ¿qué tipo de huella deja en el campo? Y a esa pregunta,
La vida de cualquier persona que haya vivido con suficiente intensidad da una respuesta que no necesita ninguna balanza para medirse. La respuesta está en los que quedan, en cómo los que quedan piensan, deciden, aman, enseñan, en las conversaciones que ocurren décadas después de una muerte y que hubieran sido imposibles sin esa vida, en los nietos que no conocieron a alguien y que sin embargo llevan algo de esa persona en cómo se relacionan con el mundo. Eso es el campo. Esos son los efectos que persisten. Eso es lo que una balanza newtoniana nunca podría medir porque no está diseñada para medir esa categoría de existencia. No sé si el alma existe de la manera en que las tradiciones religiosas la describen. No tengo instrumentos para saberlo. No los tiene nadie todavía, y desconfío de quien dice saberlo con certeza en cualquier dirección, porque esa certeza siempre me ha parecido más una necesidad emocional que una conclusión epistémica. Pero sé lo que la física me permite decir. Y me permite decir esto: la ausencia de peso en una balanza no es evidencia de ausencia de existencia, es evidencia de una categoría diferente de existencia. Una que el instrumento de McDougall no podía detectar por la misma razón que un termómetro no puede medir distancias. No porque no haya distancias, sino porque el instrumento no está diseñado para eso. Y me permite decir esto: los efectos que una vida produce en el campo son reales, medibles en sus consecuencias y persistentes en el tiempo de la manera en que Einstein describió que son persistentes todos los eventos en el espacio-tiempo. No sé si eso es el alma. Puede que no se le parezca en nada a lo que las tradiciones describen. Puede que sea algo completamente diferente. Puede que la física y la experiencia espiritual estén hablando de cosas totalmente distintas con palabras que parecen similares. Pero sí sé que la pregunta ¿cuánto pesa el alma?, respondida con una balanza, era ya en 1906 una pregunta hecha con el instrumento equivocado para la realidad que pretendía medir. Y que Einstein, sin proponérselo, sin saber nada del experimento de McDougall, o quizás sabiéndolo y no prestándole demasiada atención, dejó escrito en 1938 el principio que lo explicaba. El campo es la única realidad. Si algo existe como campo, no tiene peso en una balanza, pero existe. Me traje la balanza de Burgos. No sé muy bien por qué. No es un objeto especialmente hermoso. Es vieja. Tiene alguna mancha de óxido en el borde del platillo izquierdo y la aguja ya no llega exactamente a cero cuando está vacía. Carmen me preguntó si no era demasiado grande para guardarlo y le dije que no, que la pondría en el despacho. Me miró de esa manera que tiene ella cuando sabe que hay algo que no estoy diciendo del todo, y no preguntó más. Está en el estante de la izquierda, entre los libros de termodinámica y una foto de Einstein que compré hace años en una librería de segunda mano. La foto donde saca la lengua, la que todo el mundo conoce. Me parece que hay algo apropiado en tenerlos juntos. El hombre que preguntó ¿cuánto pesa el alma?, representado por ese objeto de hierro y latón. Y el hombre que sin saberlo había dejado escrito por qué esa pregunta necesitaba un instrumento diferente. A veces la miro cuando estoy leyendo por las noches, no con nostalgia exactamente, con algo que no sé nombrar muy bien, con la sensación de que ese objeto hizo la pregunta correcta esa tarde de enero, aunque la haya hecho de la manera equivocada. Porque preguntar cuánto pesó mamá con una balanza es exactamente lo que hizo McDougall con sus pacientes. Buscar en la categoría materia lo que quizás pertenece a la categoría campo. El campo que dejó no está en esa balanza. Está en mí, está en Carmen, está en los nietos, está en los que la conocieron y que son ligeramente diferentes por haberla conocido. Ese campo se sigue propagando. Eso no desaparece cuando muere alguien. Los efectos continúan.
Las curvaturas que dejó en el espacio-tiempo de quienes la rodearon siguen determinando cómo nos movemos. Einstein escribió a la familia de Bessel que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Lo que mi madre fue, no quedó en el pasado de una manera que signifique que ya no existe. Quedó inscrito como coordenada permanente en el tejido del espacio-tiempo, tan real como lo que ocurre ahora, solo que en coordenadas a las que el instrumento del presente no llega directamente. Esto no es consuelo barato. No estoy diciéndoles que sus seres queridos están en algún lugar mirando. No lo sé. No tengo instrumentos para saberlo. Lo que les estoy diciendo es algo diferente. Les estoy diciendo que la física de Einstein, correctamente aplicada, nos obliga a reformular la pregunta. No cuánto pesa el alma, qué curvatura dejó y qué tipo de existencia es posible en la categoría campo cuando la categoría materia densa ha terminado. A eso no tengo respuesta. Todavía, y quizás no la tenga nunca, porque es posible que los instrumentos que necesitaríamos para responderla estén tan lejos de lo que tenemos hoy como estaba la mecánica cuántica de la física newtoniana cuando Newton publicó sus Principia. Pero sé que la pregunta ya no es la misma que hacía McDougall, y eso, para mí, cambia bastante cómo se puede vivir con la incertidumbre, porque hay una diferencia entre no saber la respuesta y hacer la pregunta equivocada. McDougall no sabía la respuesta, pero tampoco había hecho todavía la pregunta correcta. Nosotros, con la física de Einstein, podemos hacer la pregunta correcta, y eso, aunque no sea una respuesta, es ya mucho más que una balanza de platillos de latón midiendo vapor de agua. La balanza de mi madre pesó 1,3 kilos cuando la puse en la báscula de baño esa noche. El campo que ella dejó no tiene unidad de medida, pero existe con una evidencia que ninguna balanza, ningún experimento, ninguna física me va a poder refutar. Eso por ahora es suficiente para seguir haciéndome la pregunta. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.